estén teniendo un día muy agradable. Muchísimas gracias. ¿Comenzamos? Adelante, Rosendo, gracias. Excelente. Bueno, oficialmente arrancamos para todos los compañeros que vayan a ver esta retransmisión. Estamos muy contentos para que quede grabado. Ayer México se clasifica un paso invicto y bueno, es un motivo también de celebración, pero hay que regresar al impacto social y aquí estamos muy contentos de estar con ustedes. Muy bien, chicos, me gustaría conocer en el chat cómo les fue con la tarea. Ojo, es meramente refuerzo. No es que si no hicieron la tarea no pueden entrar a la sesión, obviamente pueden entrar a la sesión, pero sí nos ayuda a tener elementos para ir avanzando. Habrá algunos proyectos que ya hayan avanzado en esa parte y no necesariamente hay que entregarlo. ¿Hubo algún proyecto, algún equipo que pudo avanzar en esa parte? Al menos un 50%, un 30%. Me encantaría leer en el chat algún avance. Si ya lo tienen, pues pueden poner un 100%. Me gustaría que ese chat esté activo para saber esos puntos que vimos la semana pasada, qué tanto avance tienen. No necesariamente lo que ya hicieron o lo que se les pidió, sino lo que ustedes tuvieran. Un aproximado nada más para ver los avances. Si me ayudan, por favor, a escribir en el chat. Estoy revisando. Estuvo muy bueno el partido, nos dicen por ahí. Muy bien. Déjenme ver, estoy familiarizándome con los chats de aquí de Zoom. Muy bien. ¿Algún 100% por ahí? Si no, 80% nos dice Nidia. Gracias, Nidia. Por ahí tuvimos un acercamiento y tenemos una videollamada programada para mañana para revisar con más detalle. Si tu equipo necesita una videollamada, podemos hacernos el espacio. A veces demora un poquito en contestar, pero nos podemos hacer el espacio para poder revisar con gusto tus números. 80% aprox, excelente. Gracias, Horacio, que nos dejas por ahí también una contestación. Algún ETP que tenga un poquito más, un poquito menos. Es válido decir, ¿sabes qué? Voy a la mitad, al 50%, 30%. Bueno, en lo que por ahí nos dejan algunos de los comentarios, como les digo, es mero reforzamiento. La intención es que ustedes puedan complementar con esta sesión lo visto en la primera y que su desarrollo de estado de resultados sea de la mejor forma. Bueno, entonces, antes de comenzar, me gustaría saber qué hubs se encuentran aquí, de qué parte se están conectando a esta sesión. Veo por ahí a Tech Milenio Laguna con Nidia. Horacio, ¿de qué hub vienes? Muy bien. Tech Milenio Reynosa, Tech Milenio Zapopan. Se pusieron de acuerdo los Tech Milenio, vean. Itson, Cusea, Tomatlán, Tech Milenio Veracruz, saludos hasta Veracruz. Lomas Verdes, Jalapa, Tomatlán, Chihuahua. Excelente, oigan. Tech Milenio está levantando la mano muy, muy fuerte. Tech Milenio Toluca, Laguna, Tech Sonora, La Watch, excelente, San Juan del Río, la Universidad de Nuevo León, excelente, la Autónoma de Nuevo León. Me da muchísimo gusto, Itson. Tengo por allá un par de amigos, Itson, época 2019. Así que qué gusto leerlos. La UAC, QGDL, excelente. Muy bien, chicos. Esta dinámica tiene diferentes objetivos. Número uno, saber qué tan activos estamos y conocer un poquito de qué tanto avance llevamos en este procedimiento. Así que voy a buscar en algunos espacios hacer estas preguntitas para saber que todos estemos en el mismo canal y estamos conectados. Hoy tenemos tres propósitos. El primero es presentar de alguna manera lo que es la plantilla que lo vimos en la semana pasada, de manera general y en algunas partes muy en lo específico para que sepan cómo generarla, y por otro lado, para que tengan un contexto general de la parte fiscal, algunos puntos que creo son clave en todo este procedimiento. Como se los dije en la semana anterior, es muy sugerible que complementen toda esta información con sus académicos de su centro universitario, con sus mentores. Con gusto les puedo dar una orientación. Traté de condensar de mejor manera
la mayoría de los proyectos o algunos de los proyectos muy en lo específico con recomendaciones por el tipo de giro. Sin embargo, habrá casos que ustedes tengan diferentes productos o servicios y ahí la recomendación, a lo mejor la general, no pudiera ser la misma para todos. Entonces, quiero compartir pantalla de manera muy breve. Esta es una presentación que hicimos no hace mucho también para los hubs. Me encantaría si me pudieran apoyar activando su micrófono y me dicen si se ve la pantalla. Sí se ve. Sí. Muy amable. Sí se ve. Excelente. Muy bien, chicos. Bueno, pues ya me conocen, su servidor Rosendo López, orgullosamente en Acter Alumni. Tuve el gusto de estar en el programa y este programa me dio para muchísimo a nivel internacional, a nivel nacional, y hoy día me dedico a la consultoría y sin duda de parte de Nactus es como nace este gusto por la parte empresarial. Y bueno, mis especializaciones son la parte comercial y financiera, y quisiera el día de hoy compartirles algunos conceptos que creo relevantes para que puedan generar un estado de resultados muy competitivo para esta competencia nacional. Bueno, les voy a hablar un poco de personas físicas Recico, va a ser muy breve esta parte fiscal en esta primera presentación, tengo 3, para que ustedes se lleven un contexto general, tomen nota y puedan complementarlo, ¿vale? Tenemos 2 tipos de IVA, tanto IVA acreditable como IVA trasladado. Esto se vuelve clave para que el proyecto que ustedes generen tenga un precio de venta completo. A veces nosotros ofrecemos productos y servicios que no consideran los impuestos y en esa parte vamos a ver mermada nuestra utilidad. Por esa razón es que se les explica brevemente estos conceptos y no los pierdan de vista. IVA acreditado, todas las compras que yo realizo. IVA trasladado, todas las ventas que yo realizo. Tenemos, sí, es una amplitud de temas que giran alrededor de estos 2 conceptos, pero lo más importante es que tomen en cuenta la existencia de estos dos características principales. Estas características en el reciclo hablan desde un límite de 3.5 millones. Oye, Rosendo, si mi proyecto supera los 3.5 millones, tengo que cambiarme a otra actividad. Si tú vas a ser una sola persona física, sí deberías de cambiarte, pero si es una persona moral, recuerda que tenemos una mayor amplitud, de manera que en este sentido sí tenemos que revisar muy bien en nuestra proyección los cambios que tendríamos. Recuerda que en el reciclo hay tasas que van desde el 1 hasta el 2.5%, a diferencia de una actividad empresarial. En ese punto tenemos que evaluar qué es lo que nos conviene más como equipos. ¿Qué es actividad empresarial? Todas estas que ven ustedes en pantalla son todas las relacionadas con actividad empresarial. Pueden verificarlo también en el Código Fiscal de la Federación. Ahora, algunos de los puntos que deben de tomar en cuenta en este régimen, lo que les decía hace un momento, se calcula sobre los ingresos y en este caso puede ser hasta 2.5. Cuando es una actividad empresarial puede ser hasta el 35%. De manera que si hay diferencias y no necesariamente uno tiene que ser mejor que otro, dependerá de la operación. Tenemos casos de negocio donde las deducciones son más altas y esas deducciones hacen que yo voltee a ver, por ejemplo, una actividad empresarial y no un reciclo. Son algunos puntos que voy a ir puliendo en el camino, quiero ir abriendo tema y presentarles algunos conceptos, ¿vale? Como saben, hay 4 tipos de clasificaciones de IVA. Tenemos la tasa general, donde aquí van a estar la mayoría de Nactus Team Project o de empresas sociales que se van a presentar la Copa Nacional, donde es el 16% del valor del producto o servicio que se esté otorgando. Cuando tenemos casos que son distintos, voy a llamarlo a un 0%, cuando son alimentos básicos, medicinas, exportaciones, libros, insumos agropecuarios, y uno diría, oye, Rosendo, si yo voy a comercializar, por ejemplo, bebidas, pues entra dentro de un alimento básico, uno lo pensaría, pero ¿qué tal si es una bebida que contiene probióticos,
que contiene beneficios nutricionales, azúcares, bueno, ahí ya deja de ser un alimento básico y se convierte, por ejemplo, en un suplemento alimenticio. Por ende, cambia su tasa, de forma que hay que entender estas partes, no hay que generalizar, sí identificar en qué momento cambia uno y otro. Por otro lado, tenemos el IVA exento, cuando son servicios médicos, educativos, transporte y vivienda, servicios educativos básicos, de carácter general. Porque cuando ya estamos hablando, no es lo mismo, por ejemplo, que yo te ofrezca un curso, una capacitación, a que de parte de una universidad pública se ofrezca este mismo servicio. Al yo obtener un beneficio, en este caso es una persona física, que no estoy otorgando, por así llamarlo, no tengo un REBOE, un certificado de validez como una institución educativa, yo sí debo de cobrar ese IVA para implementar esos cursos. Y bueno, por otro lado tenemos el tema fronterizo del 8%. Todo lo que son zonas fronterizas, tanto norte como sur, es del 8%. Si yo, como en Actus Team Project, como empresa social, me encuentro en la frontera, entonces debo de considerar estos factores. Ahora, esta parte para mí se me hace muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando yo compro, como les decía hace un momento, se genera un IVA acreditable. Si yo, por ejemplo, en esta parte, tasa del 16 general, se cobra al cliente, sí. Se acredita una vez pagándolo, sí. Hay una devolución, sí. ¿Qué pasa con la tasa cero? Si lo cobra el cliente, en este caso no, pero si yo acredito un IVA pagado, en este caso sí. ¿Qué pasa con las purificadoras de agua? Las purificadoras de agua son un régimen muy interesante, muchachos, ya que, por un lado, como es un producto de consumo alimenticio básico, entra una tasa cero. Pero como yo no estoy generando un IVA trasladado en mi venta, es decir, IVA por las ventas, todo el IVA acreditable que yo compro, por ejemplo, en las tapaderas, en los insumos para producción, en los mismos garrafones, puede ser considerado como una compra. Tenemos casos de clientes que hemos tenido el gusto de dar seguimiento, donde hay devoluciones de impuesto de más de 100,000, 200,000 pesos por justamente tener esta característica. No los quiero abrumar en temas fiscales, solamente sepan que hay diferencias y que es por eso conveniente revisarlo a detalle con sus mentores. Ahora bien, entonces vamos con las siguientes partes. Quiero adelantarme un poquito a eso, lo vamos a ver más adelante. IVA tasa cero, libros, revistas, medicinas de patente, invernaderos para cultivo, alimentos procesados para mascota, chicles o gomas de mascar, saborizantes, productos destinados a la alimentación, excepto por jugos y néctares, fertilizantes. Aquí, muchachos, mucha atención. Veo que hay mucho proyecto del sector agro, donde en esta parte ustedes van a poder identificar que la tasa cero es el impuesto que más se presenta para en este tipo, en estos casos, en estos giros. Herbicidas, plaguicidas, el sector agrícola tiene esta ventaja, pero recuerden, también hay reglas que tenemos que considerar. Aplica a prestadores de servicios dedicados a agricultura, por ejemplo, personas que se dediquen a ese sector y brinden un servicio a estas áreas, a estos giros, nosotros podemos obtener esta tasa cero. Ahora, la tasa exenta son para bienes y servicios esenciales. Por ejemplo, venta de terrenos, servicios educativos, transporte, donaciones, servicios funerarios, servicios religiosos. Esas son actividades exentas, que como pueden darse cuenta, son pocos. De manera que, bueno, en este caso el IVA no se acredita. Recuerda que cuando tú compras, acreditas un IVA. Cuando en este caso la tasa es exenta, pues no puedo tomarlo. De manera que es conveniente separarlo. Bueno, creo que aquí tenemos un pequeño visitante, van a estar viéndolo en cámara. No me va a dejar dar la presentación de manera solito, está brinque y brinque. Tenemos por aquí a mi mascota que recién la acabamos de rescatar. A ver, Puy, estamos dando una capacitación, bájate.
por aquí me acompaña, así que si la ven en cámara es por eso, una disculpa. Así que bueno, continuando. Esta presentación de igual manera se les va a entregar a ustedes para que sea un material de consulta. Como pueden observar, vemos aquí leche natural, entera, deslactosada o en polvo, con un 0%, pero ¿qué tal si ya esa leche natural tiene un saborizante, tiene contenido de azúcar? Pues ya cambia la tasa a un 16. Ya no es un alimento básico, sino un producto procesado. En ese sentido, tienen que tomar en cuenta esto. Si vemos piña o mango fresco, el producto tal cual lo entrego, no está industrializado, no está procesado, 0%. Pero si ya está procesado, se encuentra enlatado, ya tiene un conservador, ya tiene un procedimiento, bueno, en ese caso ya es de un 16%. Casos especiales, como lo he mencionado, venta de ropa en una tienda, una comercialización normal del 16%, venta a un cliente en el extranjero, es decir, mis actividades las voy a hacer fuera del país, 0%. De manera que si es un medicamento, por ejemplo, con registro COFEPRIS, 0%, si es un suplemento vitamínico o herbolario, es decir, no está registrado en COFEPRIS, es del 16%, para que lo tomen en cuenta en su estrategia de precios. Para esta razón, a ver, Puy, abajo, les dejo aquí algunos ejemplos. Un curso en línea, por ejemplo, de mi empresa, que es AR Estrategia Empresarial, como no soy una institución educativa, con un REBOE es del 16%, pero si fuera una institución escolar con REBOE, cambia la estrategia. ¿Va? ¿Cómo diferenciarlo? Entonces, si es un tema de un 16%, una tasa general o del 8%, sí se acredita, sí lo puedo tomar. Cuando es el 0%, sí puedo hacer esta compensación, pero a diferencia, el exento, los servicios sociales, educativos, vivienda, seguros y cultura, no procede. La tasa no es solo en productos o servicios, también si se da un procesamiento, si hay una regulación, cuál es el destino que tiene cada uno de estos. Entonces, esta es una parte muy general porque el IVA, de alguna forma, todos vamos a convivir con él tarde o temprano. Hay una parte que me encantaría compartirles y es cómo vendo mi estado de resultados. Ahorita estamos viendo una pasadita general en la parte tributaria, pero ¿cómo vendo ese documento que estamos preparando en 2 sesiones? Aquí vienen algunas recomendaciones. ¿Cuáles son los errores comunes que encuentra uno como jurado al momento de que está en la competencia nacional? Número 1, leer los números sin contexto. Año 2 tuvimos ventas de 200,000 pesos. Ajá, ¿y cómo lo lograste? ¿Cómo llegaste a ese punto? ¿Qué fue lo que hiciste? Mostrar tablas extensas y técnicas. Ojo, y mucha atención, y aquí vamos a tener un choque de realidad que pocos proyectos lo van a tener. Y es, yo te invito a que si tengas claridad de cuál es la BAN, cuál es la TIR, cuáles son esos indicadores financieros clave, pero en algunos de los casos no te los van a preguntar. Ojo, que no te los pregunten no significa que no los debas de saber. Sí hay que tener un concepto básico, punto de equilibrio, recuperación de inversión, retorno de inversión, pero ahora sí que no es como un pase de salida o un pase de entrada que van a hacer preguntas que sí te las van a hacer. Los básicos, 5 preguntas básicas que te hacen en una presentación de pitch en el área financiera: ¿cuánto te cuesta producir un producto? ¿Cuál es tu capacidad productiva? ¿Cuál es la inversión que vas a hacer y el retorno que esperas tener? ¿Cuáles son tus porcentajes de rendimiento, ya sea rendimiento neto, rendimiento bruto? Y la última, pero no menos importante, la recuperación del capital. Esas 5 preguntas se van a repetir, van a aparecer, puede haber variaciones en estas mismas. Entonces, sí, ten presente Vanity, sí, ten presente indicadores financieros, pero en una presentación trata de vender lo que es el impacto. Y en tu estado financiero, sí presenta tus números con claridad. Yo te invito que sí lo consideres, pero puede ser una de 100 posibles preguntas que te hagan. En aproximadamente 8 copas nacionales que me ha tocado participar dentro y fuera de México,
Solamente en una ocasión preguntaron ese indicador financiero. Con esto les digo, no lo tengan, no es que lo olviden, pero enfoquémonos en la parte de cómo los números hagan sentido y lo demás puede ser un complemento, ¿vale? Ocultar pérdidas o inflar ingresos. La falta de honestidad genera desconfianza. Oye, ¿sabes qué? Voy a poner mi estado de resultados que el primer año voy a vender 20 millones. A ver, ¿cómo vas a vender 20 millones con la capacidad instalada que tienes? Tiene que ir proporcional y sobre todo ocultar pérdidas. Si hay periodos, al menos el periodo de inicio puede presentar pérdidas, transmítelo de esta manera, pero de alguna forma trata de que esto sea menor. Es mejor la honestidad a que sea un número inflado y no alcanzable. Recitar sin conectar con el modelo de negocio. Algo que nos hizo mucho sentido hace tiempo en una competencia nacional es qué es lo que dices, pero también es cómo lo dices. Y esta parte de estrategia, aquí estoy conectando el mundo financiero con el mundo operativo y la parte de tu presentación que vas a hacer. Tiene que tener sentido y coherencia lo que estás presentando en cada línea. Si tú vas a hablar de que tienes un crecimiento económico, véndemelo de esa manera, ese entusiasmo que comunique ese crecimiento económico. Por ejemplo, voy a presentar un estado de resultados donde en la presentación, como yo estaría hablando, voy a visual, que el jurado visualice cuál es ese crecimiento, cómo se ve materializado el avance y el impacto que tiene esta empresa. No solamente, como les vuelvo a decir, copio y pego el estado de resultados. No hagas eso. Eso te va, no da la mejor narrativa al momento de presentar un estado de resultados proyectado. No utilices un lenguaje contable complejo. Citen a alguien dentro del equipo que domine estos temas. No todos tienen que dominarlo, es la realidad, pero sí conocer los elementos básicos para poder llegar a estos puntos. ¿Cómo que llegaste a este cálculo? Trata de que estos términos sea el jurado quien los maneje, quien te los pregunte. Pero en tu lenguaje recuerda que no va a haber solamente perfiles financieros, va a haber perfiles de otras áreas. ¿Qué sí hacer? Cuenta una historia con tus números. Habla de cómo crecerá la empresa o cómo ha crecido la empresa a través de acciones que vas a hacer o que estás haciendo. De manera que, ¿cómo lo vendería yo? Iniciamos con este modelo. Esto nos permitió adquirir nuestra primer máquina de producción, nuestra primer licencia para la aplicación, y con esto conseguimos los primeros 25 clientes, los primeros 60 clientes. Esto se traduce después en, y sigo narrando. No estoy diciendo, perdón, que el estado financiero es, mi costo de producción es este, mi costo de ventas es este. Sí menciónalo, pero que no sea de una forma aislada, sino una forma que conecte dentro del pitch. No me detengo y lo leo, sino lo conecto con parte de la historia. Enfócate en lo esencial. Ingresos, costos, utilidad. Agrega solo lo necesario. Destaca la rentabilidad o el camino hacia ella. Cómo es rentable el proyecto. Y lo que vuelvo a repetir, conecta con el impacto. Algo que a nosotros nos servía mucho es, por cada peso que yo genero como utilidad, impacto a estas personas. Impacto de manera positiva en este medio ambiente. Impacto de manera positiva en este contexto. Cada peso en tu proyecto, ¿qué genera? Además de una utilidad, además de un beneficio. Habla con seguridad y claridad, pero sin caer en la arrogancia. Por favor, y esto yo siempre los comparto en cada presentación que nos toca hacer para un pitch de ventas. Nunca, por favor, trata de mencionar, como lo dije en la presentación, para mí como jurado es que me digas, no te presté atención, eh, y no me seguiste la secuencia. Sé muy empático en esta parte. Por supuesto, explico nuestros números, se constan de esta parte y de esta parte. Sé muy estratega porque habrá quienes lo tomen para bien, habrá quienes lo tomen tan para bien. Cuenta una historia con tus números, lo que les mencionaba hace un momento. Comenzamos generando ingresos en ferias locales, que hoy el 60% de nuestras ventas vienen de clientes recurrentes que nos recomiendan.
Hace 6 meses no teníamos ventas, hoy cerramos nuestro primer trato mensual por la cantidad que tú consideras. Invertimos tal cantidad en desarrollo y en menos de cuánto tiempo recuperamos la inversión. Esta es la parte de contar historias. Enfócate en lo esencial. En este trimestre generamos esta cantidad de ingresos, gastamos tal cantidad y cerramos una utilidad de tanto. Nuestros ingresos actuales cubren el 85% de nuestros costos fijos, pero no estamos aquí para mantenerlos, sino para escalar. Vean, estas palabras clave al jurado hacen que se preste atención de mejor manera. En esta etapa, no sé, presentaré métricas clave generando un promedio de tal cantidad y un margen operativo de tal cantidad. Vean cómo estos insights, estos elementos clave financieros, están dentro de un diálogo, de manera que no solamente los presento de manera aislada. Cuéntame una historia, nárralos, no de una forma aislada. Detectar la rentabilidad. Hoy operamos con una utilidad neta de tanto, lo que representa un ingreso de, nuestro margen operativo ha crecido a él o va a crecer en un, y estos porcentajes hacen que conecten con el impacto. En promedio, por ejemplo, cada unidad vendida evita un promedio de residuos plásticos equivalentes a tal porcentaje en cada 3.600 productos comercializados. Esto, chicos, hace que conecte la historia con los números, que el jurado voltee a ver hacia atrás en tu estado de resultados. Vuelvo a decirlo, esta presentación la van a tener ustedes también, es material de apoyo para que, como en Acter, también te comparto esta experiencia, qué es lo que fue lo que nos sirvió, qué fue lo que no nos sirvió quizás. Habla con seguridad. Aún así los porcentajes sean bajos o las ventas sean bajas, el jurado o el equipo que va a estar evaluando tu proyecto va a notar en qué emprendedores o qué proyectos tienen esa mejor proyección. De manera que esa claridad en los números se vuelve clave. No improvises en esa parte. Sí detente a revisar muy bien tus números. Entonces, yo les presento por aquí este ejemplo de estado de resultados proyectado, donde el primer año esta empresa tiene ingresos, una inversión total de 35,000, ingresos de 150, un costo de lo vendido de esta cantidad de 60,000, un gastos operativos de 40,000, intereses por pagar de 5,000 y bueno, la idea o por qué se los presento es que vean que hay una secuencia de crecimiento entre inversión, entre ingresos, entre el costo de lo vendido. Aquí en el costo de lo vendido puede ser hasta proporcional, chicos. Nos podemos meter en tan específico como nosotros querramos o en algo muy práctico, como puede ser porcentajes entre sí. A ver, de los ingresos totales, el costo de lo vendido, ¿qué porcentaje representa? Sobre esto yo puedo hacer una proyección conforme estas dos líneas. Voy a poner un ejemplo. Si mis ingresos totales, en este caso, denme un segundo, mis ingresos totales que son de 150,000, vamos al costo de lo vendido, 60,000, en este caso vamos a una regla de 3, estamos hablando que estamos sobre el 40%, de manera que vamos a hacer esta parte proporcional de manera estimada. Es una forma en la cual nosotros pudiéramos ir arrastrando números y lo pudiéramos llamar de una manera general. Hoy yo te presento una plantilla donde puedes hacerlo de una forma más en lo específico, donde sí puede haber una parte proporcional, pero también una parte muy identificada en donde es el origen de cada proceso. Ojo, como jurado no te voy a preguntar, oye, el año 3, ¿por qué hiciste esas compras? O cuál es el activo fijo que tú estás considerando. Son casos muy aislados. Con esto trato de alguna manera de bajar el nivel de incertidumbre de qué tan exacto debería de ser. Si hay que acercarnos a la mejor calidad de números, por supuesto,
pero enfócate en que esos números sí tengan una proyección que haga sentido en un crecimiento, no algo desproporcional, algo inalcanzable. Interpretación del estado de resultados, los ingresos, ya lo vimos la semana pasada, cuánto dinero entra por ventas o operaciones, estoy generando tracción, estoy creciendo mis ventas, estas son las preguntas clave que se deberían de observar. Costos de producción, el vender y el operar el negocio. Costos y gastos, mis costos son eficientes, hay margen para optimizar. De tal manera que esta parte, la tendencia y la estabilidad, debe de presentar una progresión de año con año. Estoy en una ruta clara de crecimiento y eso, chicos, es lo que vamos a hacer en nuestro Excel, que es la parte complemento de esta presentación. Uy, seguimos en capacitación. A ver. Interpretación del estado de resultados. Un comentario para Pitch. En nuestro primer año generamos ingresos por 150,000, validando nuestra idea de mercado inicial, con un flujo, en este caso negativo, por una inversión que se realizó. El segundo año, nuestros ingresos crecieron hasta un 60%. Esta parte, chicos, es un comentario con datos e interpretación del estado de resultados, narrando este crecimiento, ¿vale? Muy bien, recomendaciones extra. Margen neto, son algunos indicadores que nosotros pudiéramos utilizar, pudiéramos tener identificados y no necesariamente me tienes que hacer un listado de indicadores. Margen neto, tendencia entre años, rentabilidad sobre inversión y la proporción de reinversión. Este es un ejemplo de recomendaciones extra de cómo se pudiera ver el margen neto, cómo creció año con año este ejemplo de proyecto. Ahora hago alguna recomendación en temas de ROI. Por cada peso invertido, ¿cuánto ganaste después de ese peso? Esa fórmula de retorno sobre la inversión es esencial que como equipos tengamos claridad de su elaboración, de manera que tengamos claro el retorno a través de una parte práctica. Si yo invertí un peso, ¿cuánto gané? De manera, perdónenme. La pregunta es, ¿reinviertes más de lo que ganas? ¿Estamos teniendo una utilidad? Estos puntos los vamos a revisar en el Excel que vamos a presentar en un momento. ¿Va? Muy bien, voy a regresar a la presentación. Disculpen, por aquí tenemos a la pequeña acompañante que nos está siguiendo en la presentación. Si por ahí me interrumpo, es por ese motivo, una disculpa. ¿Qué les ha parecido, muchachos, hasta este momento? ¿Hay alguna duda? ¿Es clara la información? Me gustaría ver si hay algún punto que les gustaría. Felipe nos regala un like por ahí. Tenemos a Citlali, a Nidia, tenemos a Héctor, tenemos a Brenda, Horacio, Rigo. Perfecto, chicos. Muy bien. Gracias por ahí por sus likes. Abril, José Ángel. Muy bien. Voy con la siguiente presentación, que me gustaría también fuera parte de los elementos que ustedes se lleven en este espacio. Y bueno, voy a esta masterclass rápida aplicada a IVA e ISR para proyectos de competencia nacional. A mí me gusta trabajar muchísimo con IA, se ha facilitado mucho los procesos y yo te invito a que de alguna manera pudieras también introducir parte de tu estrategia en el análisis del proyecto con este tipo de herramientas, ¿vale? Entonces, tenemos desde aplicaciones, desde el sector agro, desde el sector salud, alimentos, hardware y servicios dentro de los 54 proyectos mapeados. Entonces, recuerden esta parte, chicos. El IVA se cobra por operación, el ISR sobre el ingreso o utilidad, un CFDI es el documento de lo que nosotros vendemos y bueno, esta parte para mí es importante. Un producto o proyecto puede tener varias tasas al mismo tiempo. Si se vende todo en paquete, sin separar conceptos, lo vuelves más riesgoso para poder tener una extensión. Una farmacia tiene diferentes tipos de IVA
y más si es una farmacia, por ejemplo, que tiene un médico. El médico tiene la tasa en esta parte, tiene en una parte exenta, de manera que tienen que considerar, por ejemplo, los medicamentos que él te ofrece. Si vende otro tipo de productos, normalmente las farmacias suelen tener artículos como lo pueden ser refrescos, como lo pueden ser otro tipo de productos que son ajenos a las medicinas. Y si hay una contabilidad ordenada, si hay un seguimiento ordenado, convivimos hasta con 3 tipos de impuestos. Por ende, quiero presentarles una recomendación que nos hace este mapeo fiscal del portafolio de proyectos que se me hicieron llegar. En este caso tenemos desde apps, integración de IA, y bueno, si estas tienen, si ves ahí tu proyecto, regálame un like, no seas malo. Entonces, si en este caso tenemos algunos casos de proyectos donde están en el sector agro, donde están en el sector alimento animal, aquí lo clasificamos, puede ser de la tasa cero. Por favor, los que son de alimentos o la parte agro, la parte de fertilizantes, necesito que revisen ley de IVA, el artículo número 2A en lo específico, para que confirmen estos planteamientos. Cuando son alimentos que son calóricos, que son procesados, recuerden que el alimento puede pasar desde la tasa 0 hasta una tasa 16 o hasta en su defecto tener IEPS. Y el IEPS es todo un proceso más a detalle. Ojo, no con esta sesión quiero que te vuelvas un experto fiscalista, pero sí que identifiques que todos los proyectos se pueden clasificar de alguna u otra manera. Y ojo, chicos, aquí yo me basé con un breve resumen a lo que ustedes se dedican. Muy breve resumen. Probablemente puedas tener diferentes tipos de producto y ahí va a cambiar la clasificación. Pero lo que sí podemos hacer es tener claridad de los 3 tipos de IVA. 16%, reglas generales, bienes, servicios, software, hardware, turismo, dispositivos. 0%, alimentos. Recuerda, si ya está procesado, cambia completamente la lógica. Fertilizantes, insumos, exportaciones que cumplan requisitos, exentos, en este caso no se acredita IVA, pero tampoco se cobra el IVA. ¿Vale? Tenemos entonces algunos ejemplos, si ves ahí, regálame un like, aplicaciones con usos de licencia. Si yo voy a cobrar un fee por el uso de esta, entonces yo debo de considerar que hay un 16%. Dispositivos, de igual manera, debemos de considerar estas reglas básicas. Entonces, si no hay una exención expresa, esta parte para mí es clave, chicos. Lo que no aparece que sea tasa cero, entonces se va a convertir en una tasa del 16%. Esto tiene que ser un proceso que tenemos que hacer de manera gradual y evaluar toda la gama de productos y servicios para que estos cumplan con las características ideales. Vuelvo a decirlo, es una estrategia además de generar el estado de resultados. Es para integrarlo dentro del estado de resultados. Muy bien. A ver, Pumi, van a creer que soy un mal papá. Ayúdame. ¿Sí? Muy bien. IVA a cero. Vamos entonces a la parte de fertilizantes, alimentos para ganado, alimento humano, servicios agropecuarios, exportación. Entonces, aquí la tasa del 0% será un factor que no te va a afectar al momento de establecer a lo mejor un precio de venta. Es decir, voy a tener mi costo de producción más el margen que yo espero ganar y ahí ya puedo establecer un precio. A diferencia de otros productos o proyectos que es costo de producción o costo de elaboración más lo que es mi margen de ganancia esperado más mis impuestos, tengo un precio de venta estimado. Esta parte entonces con el IVA cero va a cambiar la lógica a diferencia de los otros. Es más práctico, pero al ser sectores de este tipo que regularmente pueden obtener devoluciones, son un poco más observables si tú solicitas estas devoluciones. ¿Cuándo deja de ser cero? En este caso, cuando
cambia a 16 cuando ya hace un procesamiento, una soda probiótica, en este caso cuando hay un procesamiento. Recuerden, si hay un procesamiento directo, entonces vamos a agregarle el 16% de este mismo. Cuando tenemos la transformación, licenciamiento por separado, ahí vamos a tener ese cambio. Si es una consultora, temas de capacitación, marketing, módulo de asesoría, bueno, ahí lo recomendable es considerarlo. ¿Saben? En esta parte, chicos, mi recomendación es sí tómenlo en cuenta. Probablemente en el camino van a poder encontrar estrategias que adapten parte de la estrategia comercial, pero es mejor que en su precio de venta ya tengan ustedes un colchón para que ustedes tengan un margen que no les afecte en su precio de venta. Porque recuerden, tenemos casos, espero ya cada vez sea menos, al menos en esta región se ha presentado menos, que es la parte, por ejemplo, que cuando tú llegas a un servicio y, oye, ¿sabes qué? Voy a pagar con tarjeta, te quieran cobrar una comisión. Eso debe de costearse desde un principio. Si el usuario lo hace, sabemos que no es legal y las multas pueden ir desde los 4,000 hasta los 50,000 pesos o un poco más. De manera que tomemos en cuenta estas partes y es mejor integrarlo dentro del costeo, todos esos costos que integran la operación de mi negocio. Entonces, recuerda esto, cuando cambia de una parte a otra, cuando tiene una transformación, cuando no entra directamente lo que se considera un servicio esencial y hay una transformación del mismo. Exento es útil, pero fiscalmente vamos a tener algunas consideraciones. En este caso, servicios médicos y de enseñanza, instituciones educativas. Vamos a poder considerar algunos de estos puntos. Hay que tomar en cuenta que algunas partes del turismo también tienen parte de estas extensiones. Por lo que vuelvo a decir, exento no se cobra IVA, pero el IVA de las compras vinculadas, sí tenemos que dar un procesamiento de las mismas. Vuelvo a decir, no se trata de que se vuelvan especialistas, pero sí que tengan un concepto general de qué impuestos son los que están cercanos a sus proyectos. Entonces, el ISR, recuerden que hay diferentes tipos de regímenes. Tenemos la persona física con la parte del régimen simplificado y de confianza, que es un impuesto que se calcula sobre los ingresos, y la otra sobre una parte de una base gravable. Todos estos puntos les voy a dejar su material para que puedan consultarlos de manera más directa y puedan complementar toda esta información. Entonces, vamos aquí yo les comentaba una recomendación de escalamiento, un modelo piloto, una persona física reciclo, primeras ventas, bajo riesgo, sin socios, tan complicado este procedimiento. Si tenemos una startup simple, algo que requiera más formalidad, sobre todo si tocamos temas médicos, chicos, recuerden parte de la diferencia que hay entre establecer una persona física y una persona moral. Si sucede alguna situación legal, la situación va sobre la figura jurídica cuando es una persona moral, pero cuando es una persona física es sobre la persona. Entonces, esas dos partes, entre muchas características, diferencias entre sí, me hace presentárselos para que sepan qué características puede tener entre una y otra. ¿En qué momento una persona moral en un régimen general? Ya cuando son modelos de negocio que ya están generando una atracción mayor, cuando ya tienen una venta más acumulada, que tienen características donde ya hay una oficina, donde ya tenemos un equipo, una estructura, y no solamente esa parte, sino la madurez en el mercado para optar por ese régimen. Entonces, esta parte para mí es clave, que puedan visualizar que existen diferentes regímenes y que no obligatoriamente tengo que ser una persona moral en el régimen general. Aquí ya es cuando conviene, empleados, exportación, regulación, en el caso de la persona moral, una persona física que va iniciando, pues es un modelo práctico para estar al 100 tributariamente. Sobre todo, chicos, aquellos proyectos que tengan temas de COFEPRIS, vamos a tener que considerarlos también en el cálculo del impuesto, porque te va a clasificar si puede ser una tasa 0 o una tasa 16%. Recuerden esta parte, el error que normalmente se comete los emprendedores, y es
mi costo de producción y mis ingresos, ya considera de alguna manera, en este caso, no consideran los impuestos y los acabo pagando. Recuerden esto, si la base son 100 pesos y mi IVA es del 16, entonces un precio final de 116. Precio final mal calculado, el cliente paga 100, pero realmente la base real tiene otro porcentaje, ¿no? Entonces, yo les comparto todo esto para que tengan en consideración sí calcularlo, sí identificar qué tipo de IVA es el que aplica en mi producto o servicio, y hago desde la primera unidad. Entonces, esta parte, un ejemplo práctico, fertilizante o biofertilizante calificado 0%, del sector de la IoT, vendiendo uno solo, hardware del sector tecnológico general, 16%, app, dashboard, servicios digitales de software, 16%, instalación, mantenimiento, consultoría, 16%. Aquí algunos casos de proyectos que pudieran aplicar. Recuerda cuando hay transformación, aquí en el mezcal tenemos algunos puntos que pudiéramos considerar hasta el IEPS. Por favor, chicos, productos con bebidas grados alcohol, vamos a considerar otro tipo de impuesto que es el IEPS. Salud y bienestar, consultoría médica profesional, exento, salvo requisitos médicos. App de bienestar, vean la diferencia, ahí es del 16% porque es un servicio digital, no una consulta médica por lo mismo. Un dispositivo médico, venta del bien tecnológico, regulado, 16%, suplemento funcional, no asumir el alimento, que todos los alimentos son del 0%. Recuerden esta parte, cuando es superior a la alimentación básica, pasa de ser el 0 al 16%. Es alguno de los ejemplos que pudieran servir para que como equipos visualicen en qué parte yo puedo estar considerándolo, ¿va? Entonces, esta parte para mí es fundamental. Hagan ese checklist como equipo. ¿Qué vendo exactamente? ¿Es un bien? ¿Es un servicio? ¿Una app? ¿Un alimento? ¿Una instalación? ¿Una suscripción o comisión? Y sobre eso yo voy a investigar, bueno, aplica el 16, el 0%, ¿qué aplica? Y sobre todo, vean esta parte, el IEPS o regulación específica. Si es un plaguicida, yo tengo que revisar si tengo que considerar algunos puntos que sea de prevención por el manejo del mismo. ¿Qué régimen usaré? Recuerda que tenemos diferentes tipos de régimen. ¿Y qué precio soportan mis impuestos? No olvides el impuesto para el precio final. Y bueno, esta presentación, vuelvo a decirlo, lo van a tener ustedes. Aquí aparecen algunos de los proyectos y con la frase que me hicieron el gran favor de compartir, se da una sugerencia de qué pudiera ser el régimen y el IVA de qué por ciento. Si ves ahí a tu proyecto, dale like. Tenemos por aquí a Eplasto, tenemos aquí a Adelita, tenemos por aquí a Agrosense, tenemos por aquí a Namoca. Esos chicos ya me tocó verlos en algún momento. Tenemos por aquí a FinCity. Tenemos a chicos, cada vez ponen nombres más complejos, no es cierto. Vitamo, muy bien. BrainX, muy bien. Hecho, y bueno, son algunos de los proyectos y vuelvo a decirlo con la característica que me hicieron llegar y una recomendación. Esta PPT la hacemos llegar a través del staff para que ustedes puedan considerar parte de esta sugerencia. Vuelvo a decirlo, siéntense a platicar con su GPS Master y con su cuerpo de académicos. Entonces, vuelvo a regresar a la presentación y me gustaría saber, veo por ahí que dan algunos likecillos. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Estamos siendo claros? ¿Hay dudas? ¿Hay algo que les gustaría mencionar, sumar? Gracias, Daniel. Gracias, Celeste. Brenda, Carla, Luis, Abril, Dafne. Muy bien. De acuerdo, chicos. Entonces, ya que vimos esta parte, muchas gracias, Miguel. Ahora les quiero presentar lo que es el Excel. Este Excel, recuerden, no es una obligación que ustedes lo generen, es un complemento, es para que ustedes puedan tener una guía,
un norte para poder complementar en la elaboración de su estado de resultados. Denme un segundo y proyecto el Excel. Denme un momento, por favor. Muy bien, chicos. Por favor, me pudieran ayudar regalándome un like, todos los que sí les hicieron llegar el Excel, todos los que tienen a la mano el Excel. Gracias, Horacio. Si no tienen Felipe por ahí, Nidia, Sofía, déjenme platicarles, no voy a decir qué equipo, pero en la semana me hicieron llegar un proyecto que tenía un Excel diferente, muy bien organizado, la verdad que llevan un muy buen avance y es totalmente válido. Si ya tienen esa organización, adelante. El punto es que ustedes tengan claridad de qué números van a proyectar y pueden utilizar este formato u otro formato. Así que bueno, voy a compartir pantalla para que todos podamos observar un procedimiento de llenado general. Entonces, quiero pedirles de favor, alguna personita muy amable me ayude a abrir su micro y me diga si se ve o no se ve. Sí se ve. Alcanza a ver. Muy amable. Gracias a todos. Muy bien, chicos. Esta parte, a mi gusto, se vuelve una brújula, porque aquí como equipo establecen una visión de qué visualizamos que va a pasar con mi proyecto. Y aquí se presenta a través de años y objetivos comerciales operativos. ¿Cómo es esto? Visualiza el crecimiento de tu empresa. El primer año, ¿cómo se miraría? ¿Cuál sería la meta comercial o la meta operativa o las ventas que tú esperas tener? De manera que cada proyecto aquí debe de hacerlo, si quieres seguir esta ruta, esta plantilla, reunirse como equipo y establecer cuáles son nuestras metas este año y cuál va a ser mi meta el siguiente año, el siguiente año y el siguiente año. Y bueno, entonces aquí ponemos este caso ejemplo, estandarizar la producción inicial para crecer. Este es mi objetivo del año 1. ¿Cuántas unidades planeo producir? 10,000 unidades. ¿Cuánto equivale estas unidades? $500,000 en ventas. Para yo lograr esto, este objetivo, estandarizar producción, lograr 10,000 unidades, ¿cuánto me va a costar? 150,000. Estos 150,000, ¿cómo se ven? En maquinaria semiautomática de llenado y sellado. Entonces, no solamente se trata de invertir por invertir, hay que tener una inversión, una justificación para la inversión. La maquinaria semiautomática, ¿para qué me va a servir? Hoy, ¿cómo se ve limitado? Entonces, eso fue el año 1. El año 2 vamos a ampliar la distribución regional y aumentar la cobertura logística. Entonces, ya pasó de 10,000 unidades al año, lo que restaba de este año, a distribuir 800 pedidos mensuales. De manera que yo voy a tener superior, en este caso, a poquito más, en este caso, de 9,000 pedidos mensuales, de algo ya asegurado dentro de esta proyección. Si podemos ver, aquí tenemos 500,000 proyectado y aquí tenemos un crecimiento de 800,000. Oye, Rosendo, probablemente los números al final del periodo sean menores a nivel unidades, pero sí puede haber una diferencia entre el precio de venta, que puedo tener un modelo estándar a un mejor modelo, probablemente una eficiencia operativa mejor. ¿Cómo se miraría la distribución de estos 800 pedidos mensuales? Un vehículo utilitario, un contrato logístico para permitir llevar mi producto a otros municipios, a otros estados. El tercer punto es mejorar mi margen comercial en puntos de venta físicos, aumentar presencia y lograr $1,000,000 en ventas. Inversión requerida, 190,000. Son números sugeridos, ¿vale? Son números estimados para que podamos concretar desde una mapa general cómo se miraría el mobiliario equipo, mejorar la conversación y posicionamiento de tiendas, y así hasta llegar al año número 5, donde yo digo qué es lo que quiero lograr, cómo se va a ver traducido en ventas u operaciones, qué necesito de inversión para que esto se traduzca. Ojo, no estoy hablando
de inversión en costos de producción. Estoy hablando de inversión en CAPEX. ¿Qué es el CAPEX? Todas las inversiones en activo fijo que permita la generación del flujo de efectivo. Aquí yo no estoy hablando de lo que me va a costar el costo de producción. El costo de producción ya lo voy a considerar más adelante en mi estado de resultados. Aquí es una inversión de manera directa en la mejora de la operación de la empresa. ¿Cómo se va a inyectar en lo que genera más dinero, en lo que genera más beneficio para la operación? Entonces, aquí vamos a la inversión inicial. Todo nace aquí, chicos. Esta parte es de un ejemplo de empresa donde podemos considerar de maquinaria y equipo para una inversión inicial. Aquí es donde como equipo y con su GPS, sus asesores, establezcamos, a ver, ¿cuál es el modelo inicial que pudiéramos implementar? ¿Cuántas maquinarias necesitamos? ¿Sabes qué? Necesitamos una y tiene un valor de 10,000 pesos. Esa maquinaria y equipo lo estoy considerando, voy a poner un ejemplo aquí, de hornos o prensas, y de herramientas, bueno, de herramientas estimamos 2,000 pesos de herramientas para producción. Mobiliario, 1,200. Equipo de cómputo, voy a poner un equipo de cómputo accesible, sabemos que hay equipos de cómputo de mayor medida, 7,000, 8,000, 20,000, 25,000, la cantidad que fuese. Tú puedes establecer, por supuesto, el presupuesto, ¿va? Esto es meramente un ejemplo. Equipos de seguridad e higiene, 2,000 pesos. Adaptaciones o construcciones, oye, ¿sabes qué? Si necesita un mantenimiento, voy a hablar de 3,200. Vehículos o medios de transporte propios. En este caso no vamos a agregar uno porque en este ejemplo hipotético no vamos a considerar, nos vamos a mover con nuestros propios medios. Si mi caso de proyecto sí lo requiere, pues por supuesto que lo voy a agregar. Voy a poner el ejemplo de una motocicleta de 18,000 pesos. Sabemos que hay motocicletas de muchos precios y vehículos de muchos precios. Es meramente un ejemplo. Oye, en gastos de apertura para el registro de mi marca, ¿sabes que un registro de marca va de los 3,000 a los 3,500? Voy a poner aquí un registro de marca. Alta ante el SAT o contabilidad inicial, voy a proyectar 2,000 pesos. Trámites o licencias locales, ya depende de cada municipio. Al menos voy a hablar aquí del municipio de Tala, Jalisco, 900 pesos un ejemplo, dependerá del régimen. Otros trámites, voy a poner un colchón de 1,000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, chicos? Visualizar qué es lo que yo necesito para poder arrancar mi empresa. Voy a arrancar con una página web, con un e-commerce, probablemente sí, probablemente no. Voy a suponer que sí se requiere una página web. Vamos a poner 5,000 pesos. Sabemos que hay páginas web de diferentes precios, es meramente un ejemplo. Primeras campañas digitales, sabes que vamos a invertir 10,000 pesos en campañas digitales. El uso de CRM, voy a tomar un CRM que me cueste 2,000 pesos, donde hay para buscarlos. Otro producto digital de 1,000 pesos. Vuelvo a decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? Visualizar. Y ojo, no tengo que llenar todos los apartados. Pueda que algunos ya los tenga o algunos no los voy a considerar. No estás obligado, no estás obligada a subir o sumar cada uno de estos puntos. Por ende, vamos entonces a considerar parte de esta estrategia, la evaluación de un capital de trabajo. Les mencionaba hace tiempo que el capital de trabajo sugerido tiene que tomar en cuenta al menos lo recomendable puedan ser 3 meses. Para esto yo necesito identificar mis costos fijos mensuales. ¿Cuánto me cuesta una renta? Rentas, el precio que tú identifiques, sabes que no voy a pagar renta, va a ser un esquema home office. ¿Qué va a ser? Entonces, sueldos y salarios, si voy a tener salarios, si voy a tener trabajadores, recuerda que estos son montos mensuales. Estos montos mensuales tienen como propósito que ustedes puedan visualizar de manera a corto plazo. Porque cuando a mí me dicen, proyectame costos de manera anual, a veces he notado que puede ser un poco complejo.
Piénsalo de manera mensual, algo práctico, algo que ya puedas visualizar en el corto plazo. Sueldos y salarios, voy a poner un ejemplo de que el equipo está recibiendo salarios de 20,000 pesos, no son mucha gente, bla, bla, bla. Servicios básicos, recuerden, esto es de manera mensual, de 3,000 pesos. El mantenimiento de 3,500. Plataformas digitales, 4,000 pesos. Contador o especialista, medio millón, no es cierto. La parte contable pues es muy variable en cada región. Podemos hablar que va desde, he conocido regímenes, hay personas que pagan desde los 500 pesos hasta 5,000, 7,000, depende de la etapa de empresa en la que se encuentre. Por mencionar un número, voy a mencionar 3,000 pesos, por mencionar un número. Seguridad, higiene, procedimientos, 6,000 pesos. Imprevisto sugerido, el 10% del valor. ¿Cuánto llevamos? 44,000. Vamos a poner 4,500 aproximadamente. Entonces, todos estos puntos, esos son los costos fijos. Ahora, compras insumo de materia prima. ¿Cuánta materia prima puedo comenzar a trabajar? ¿Cuánto es lo que requiero? Voy a poner un ejemplo de materia prima de manera mensual. Necesito 16,000 pesos. Empaque y etiquetado, 1,000 pesos. Transporte o distribución, 6,000 pesos. Publicidad y difusión, voy a invertir 2,500 pesos. Ferias o expos para traslado, 1,200. Comisiones por ventas, si probablemente tengo un comisionista, ¿sabes qué? Proyecto hasta 1,500. De manera que aquí yo ya tengo, esta parte sí está formulada. Ojo chicos, este primer año sí se requiere que tú contemples esta parte de la inversión total con tu capital de trabajo, el año 1. Los siguientes años, dentro del estado de resultados, lo que yo voy a hacer es hacer un cálculo de el CAPEX, todo lo relacionado con mis inversiones. Así que denme un segundo, para esta parte, vuelvo a decirlo, no está formulada. Vamos a poner en este ejemplo la inversión inicial de este monto. Aquí esta parte la voy a tratar de enlazar de manera que pueda haber una secuencia entre los siguientes años. Solo es el año 1. Traté de que fuera algo muy práctico para que ustedes pudieran hacer este ejemplo. Los ingresos, y aquí es donde me voy a detener y voy a continuar los siguientes apartados. Esta plantilla tiene diferentes pestañas. Para esto, vamos a irnos a este costeo de producto. Recuerden que el costeo de producto entre cada proyecto va a ser distinto. Si son plataformas digitales, el procedimiento es totalmente distinto a esta parte, donde es una producción de materias primas. Cuando utilizamos la parte de los servicios digitales, aquí es donde vamos a tener que involucrar todos los elementos que involucran la producción, operación. Imagínense el licenciamiento de un mes. ¿Cuánto me cuesta el software un mes? ¿Cuánto me cuestan los servidores un mes? Sobre ese costo aproximado, lo divido entre el número de servicios que pudiera brindar. Ojo, yo sé que si digo, bueno, pues tengo la capacidad de ofrecer hasta 1,000,000 de servicios para, de alguna manera, distribuir mejor mi costo. Si yo lo tengo contemplado de esta manera, tiene que ser muy proporcional, porque puede que te aparezca, oye, mi costo de producción por persona me cuesta 1 peso. Sí, pero tú estás visualizando usuarios de 1,000,000 de usuarios en este momento. Si fuera en un corto plazo, ¿cuánto te cuesta tener 100 usuarios, 1,000 usuarios, 10,000 usuarios? En la etapa que hoy se encuentre tu proyecto. Y sobre esto, yo ya puedo establecer un costo de servicio, a diferencia de un costo de producto. De manera que voy a hacer un ejemplo rápido para que ustedes, los proyectos que tienen producto por transformar, sepan qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar, por ejemplo, de una bebida como lo puede ser una bebida con probióticos. Voy a poner el ingrediente número 1 y el ingrediente 1 tiene una proporción de una unidad. Aquí la idea es que pueda ser de manera proporcional
porque en ocasiones sabemos que no voy a postear 1 kilo de azúcar, por ejemplo, para una sola unidad terminada, sino todas las unidades terminadas o todo el procedimiento que llevó esto. Entonces, este precio unitario de este ingrediente 1 es de, voy a ponerlo, 20 pesos. De manera que este ingrediente 1 en proporción es en ese sentido. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el ingrediente número 2? Donde aquí es donde vamos a jugar un poquito con la estrategia. Si esta unidad o este producto, este ingrediente, lo voy a dividir en 10 partes, es decir, de una sola compra sale 10 veces, pues lo pongo en punto 1 y probablemente me sale en 200 pesos. De manera que aquí, en esta fórmula o en esta secuencia, de esta manera está formulado, va en proporción. ¿Cuántas veces sale de una unidad? Esta parte para mí es clave, chicos, que ustedes lo sepan para que puedan complementar esta información. Denme un momento, no me demoro. Muy bien, chicos, estoy con ustedes de vuelta. Va. ¿Me confirman, por favor, abriendo su micro si seguimos viendo el Excel? Sí, sí se ve. Excelente, muy amables. Muy bien, entonces, esta es la parte proporcional. Vamos con el ingrediente 3. Ingrediente número 3. Oye, ¿sabes qué? Del ingrediente número 3 puedo sacar 100 unidades. Bueno, punto 0, en este caso 0,1. ¿Vale? De esta forma, ¿y sabes qué? ¿Cuánto me cuesta una unidad o adquirirlo? Por ejemplo, lo voy a poner un ejemplo práctico en tacos. Oye, ¿sabes qué? De 1 kilo de carne puedo sacar 100 tacos y un taquito muy chiquito, ¿verdad? Pero haciendo este ejemplo, 1 kilo de carne de 190, 1,9, ¿va? El punto de todo esto es el prorrateo o la parte proporcional, los ingredientes y la proporción que hay para lograr este precio unitario. Este precio unitario y el monto que se toma en cuenta, ¿no? Entonces, en la parte de la mano de obra, pudiera ser lo más sencillo, a veces se vuelve un poquito complicado, pero voy a tratar de que sea lo más práctico posible. A ver, Juli, hay que cooperar. Seguimos en capacitación. Muy bien, el trabajador 1. Aquí tiene que ver mucho cuántas unidades o cuántos servicios puede ofrecer. Y esto tiene que ver con la productividad mano de obra por hora o por día. En este caso, lo que a nosotros consideramos al formular este Excel o al establecer este Excel es la productividad de unidades terminadas. Oye, ¿sabes qué? En una hora, ¿cuántas unidades puede terminar el trabajador A? ¿Sabes qué? En una hora te puede terminar 5 unidades. ¿Cuánto se le paga por hora? ¿Sabes qué? Le estamos pagando 50 pesos por hora. De manera que el monto por unidad terminada es de 10 pesitos. Esto para este trabajador A. Recuerden, aquí chicos, lo que vimos la semana 1 es visualizar el crecimiento, es considerar todos estos puntos, tomando en cuenta, recuerden, esta visión. A ver, ¿realmente con la inversión que estoy inyectando en el año 1 hace sentido este costeo o no hace sentido? Dentro de esta evaluación de inversión inicial, ¿sí se está tomando en cuenta los trabajadores o no estoy tomando en cuenta trabajadores? Aquí es donde tenemos que pulir esa parte para que haya secuencia. Oye, ¿sabes qué? Voy a considerar otro trabajador. En algunas de las veces nosotros somos el trabajador A y el trabajador B y el trabajador C, pero bueno, es parte de la magia, ¿no? La productividad, oye, ¿sabes qué? Probablemente voy a tener 2 productos, probablemente es el mismo producto, misma dinámica, 50 pesos. Aquí algo salió mal en la formulación, denme un segundo. Sí, aquí pasa de dividir a multiplicar. Una disculpa, lo actualizamos. Deme un segundo. Creo que lo está haciendo al revés. Sí, lo está haciendo al revés. Esta parte voy a pulir el Excel, chicos, para que esté corregido.
y lo podamos tener todos al 100%. Algunos problemitas técnicos, pero lo resolvemos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, chicos, esta parte lo que buscamos es que ustedes puedan visualizar. Ojo, si tú tienes otra herramienta de costeo, adelante. Esto es algo muy genérico para poder visualizar cómo funciona, cómo se pudiera considerar un costeo general. ¿Va? Oye, ¿sabes qué? De costos indirectos, voy a hablar del costeo. Vamos, tenemos casos donde el mantenimiento de manera anual o de manera, en este caso lo estamos considerando a nivel mensual. Hoy, ¿sabes qué? De mantenimiento se van a destinar 2,000 pesos. ¿Cuántas unidades producidas se visualiza obtener? Aquí en unidades producidas vamos a tomar en cuenta cuántos productos fueron entregados. Si hablábamos de 800 en el proyecto anterior, pues voy a considerar, por ejemplo, 500 pesos. Bueno, aquí dentro de este costos indirectos, aquí ya tengo estas tres partes, vean chicos. Y aquí ya tengo una producción anual. Y la producción anual, ¿cuánto representa este costo aproximado? ¿Va? Estos puntos, chicos, es algo de manera muy breve, de una manera muy genérica, donde ustedes pueden visualizar los tres elementos básicos del costo: materia prima, recuerden todos los insumos involucrados para la producción; la mano de obra, todas las personas que de manera directa transforman el producto, oficinistas, personas que trasladan, personas que están en el área de ventas, ahí no entran. Los gastos indirectos tienen que ver con todo lo que hay alrededor en el producto, llámese empaque, llámese mantenimiento, llámese supervisión. Cada caso, cada giro deberá ser diferenciado. Aquí te paso un prompt para que lo metas a ChatGPT y es: ¿cuáles son mis costos de producción? Considerando, pones el giro, todo lo que te dedicas y que te clasifique estos tres elementos del costo. Ahora viene la parte de proyección de ventas. Aquí en el costo de lo vendido, recuerden, si vamos en el estado de resultados, y es esta parte, costo de lo vendido, yo estoy estableciendo mi costo de producción, y este costo de producción, en este ejemplo, que me está proporcionando la producción anual. Recordemos que al principio, si yo voy en este lado, de unidades, estamos contemplando 10,000 unidades. Ok, si yo estoy hablando de 10,000 unidades, vamos al costo de producción, tiene que tener esa secuencia. Aquí no hay ahora sí que una correlación dentro de la misma página. Pongo las 10,000 unidades y si mi costo de producción, en este caso de una sola unidad, es de 65,000.90, entonces quiere decir que mi costo de producción, en este caso, tiene que ir con este valor, o costo de lo vendido. Voy a poner mi costo de lo vendido, mi costo de producción de este lado, y aquí vamos a tener un problemilla. Denme un segundo. Voy a tratar de corregirlo. A ver, denme un segundo. Vamos a tratar de pasar el dato. Seguimos teniendo problemas. En esta parte, chicos, el dato que necesitamos es escalar prácticamente este valor. Probablemente estoy teniendo diferentes tipos de cifra que me está marcando error en este traslado de datos, ¿verdad? Entonces, lo que voy a utilizar o lo que voy a considerar, voy a hacer trasladar el dato que nos arroja este ejercicio que hicimos, que fue 659,000 pesos, ¿vale? Entonces, aquí ya me aparece negativo porque no le he puesto los ingresos. Ahora, en la parte de proyección de ventas, vamos a venir a este punto. Este Excel te propone un ejemplo de camisas. Aquí puedes poner todos los productos o servicios que te ofrezcas y cómo se van a ver en lo siguiente. Aquí lo voy a poner, por ejemplo, producto número 1, número de unidades producidas o servicios prestados. ¿Sabes qué? Del producto número 1, yo visualizo
una producción con mi capacidad. Recuerden que hablábamos de 800 de manera mensual. Bueno, ¿sabes qué? De las 800, pues yo espero vender al menos el 80-90% de mi producción. Voy a visualizar 9,000 unidades. De manera que aquí ya te comienzo a visualizar un costo. ¿Cuál es el valor de venta esperado? Si yo ya estoy aquí visualizando el estado y el costo de producción, a mí me cuesta 65 pesos elaborar esta unidad ficticia, que no sabemos si estamos vendiendo camisas, si estamos vendiendo jabones, estamos vendiendo, ¿qué es lo que estamos vendiendo? Es un ejemplo, ¿va? Eh, Aquí yo tengo que evaluar, ok, costo de producción, 65 pesos, voy a establecer un precio de venta estimado. Por ejemplo, si yo voy a hablar de 65 pesos y quiero obtener, por ejemplo, un 30% de margen, multiplico 65 por 1.30, tengo 84.15. Ese 84.5, perdón, lo voy a multiplicar por 1.16 para obtener un precio de venta con el IVA incluido en este supuesto de que el producto tiene un margen del 30% a valor costo. Recuerden esto, a valor costo. Los impuestos, por supuesto, va a incrementar, y ahí es donde el dato, cuál es tu margen bruto. ¿Sabes qué? Considerando el impuesto, es tanto, ¿vale? Regularmente cuando nosotros damos esos márgenes, no estamos considerando el impuesto, sino el precio de venta final. Por eso, este 30% se ve incrementado, va a verse diferenciado comparado con el precio de venta final. Entonces, yo lo voy a poner en 98 pesos, y de esta manera, si yo considero con el resultado o la proyección de unidades ofrecidas de 9,000 unidades en este año 1, este producto 1, bueno, se visualiza una expectativa de venta anual de 10 millones. Oye, Rosendo, la verdad es que mi etapa de proyecto no lo permite y solamente puedo ofrecer 900 unidades. Y mi precio de venta, hice un estudio de mercado, realmente estaría muy sobre encima del precio promedio, y pienso estar sobre un precio de venta que esté rondando los 85 pesos. Digo, es esta parte de jugar con los números. Y aquí, ojo chicos, aquí tengo una corrección porque estoy viendo esta parte y es un resultado mensual, porque dirán, oye, ¿por qué se multiplica tanto? Este es el resultado anual. Bueno, este monto se multiplica por 2. Entonces, probablemente estoy en una etapa inicial, probablemente 900 productos al mes no lo pueda surtir. ¿Sabes qué? Sí puedo ofrecer 500 productos. Bueno, aquí es donde yo empiezo a jugar y a mapear los números. Producto número 2, y aquí es donde, ok, del producto número 2, yo pienso que tengo la capacidad de producir poquitas más de 200 unidades, y voy a ofrecer o voy a establecer una meta de venta de 200 unidades. Ya vimos que mi costo de producción estimado entre los productos que estoy contemplando va desde los 60 hasta los 70 pesos. Este producto lo pienso vender en 94 pesos, por ejemplo. De manera que aquí yo comienzo a hacer una evaluación. ¿Sabes qué? Tengo un producto número 3. En la primera sesión yo te decía, te recomiendo solamente quédate con tus principales 3 productos o servicios que vas a ofrecer, y sobre de esto puedes hacer el ejercicio que te propongo. Y pienso también considerar una proyección de las 200 unidades a ofrecer, y por ende vamos entonces a hacer el siguiente ejercicio. Mi precio de venta de este producto va a ser de 89 pesos. Y bueno, aquí ya tengo una proyección de ingresos conforme, recuerden, a mí me gusta verlo siempre, a lo mejor una escala más en el corto plazo, y por eso al finalizar en este punto se ve de manera mensual. Quiero regresar a la PPT para estar todos en el mismo canal, saber si tenemos dudas, chicos, me regalan un like si vamos bien, si les está pareciendo clara esta información, si hay algún punto donde estamos diferenciándonos. Si hay dudas, por favor, hay que escribirlas en el chat para ir a atenderlo. Veo a Brenda, veo a Marlet,
veo ahorita en portada a Chio, veo por ahí un iPhone, nos dio un like, a Eduardo, Daniel, José Manuel, Carla, muy bien, Citlali, Nidia, otro iPhone por ahí. Muy bien, chicos. Entonces, estos ejercicios es meramente una parte de identifico mi producto, cuál es mi capacidad de producción, cuál es el precio de venta y lo sugerible es que sea dentro de un marco mensual para después escalarlo de manera anual. Porque cuando me dicen, oye, proyectame el año número 3 en el mes número 2, te quedas con cara de yo, ¿y eso cómo lo hago? Bueno, trabaja bajo un esquema mensual y eso lo puedes ir escalando de manera progresiva. Entonces, en el año número 1, la proyección de ingresos es de 949,200. Entonces, 949,200. De manera que aquí mi estado de resultado ya empieza a tomar forma. De manera que sobre esta suposición o sobre estos números yo puedo ir trabajando. Vean aquí cómo ya se activó la utilidad bruta. Recuerden que la utilidad bruta es el resultado de mis ingresos menos mi costo de lo vendido. Y aquí ya tengo un resultado. Ahora vienen los gastos operativos. Viene la parte que normalmente no vemos al momento de estar costeando y establecer un precio de venta. Eso todo lo que hace que gire alrededor del negocio y no necesariamente es la elaboración del producto. Son toda la parte de la operación. Entonces, vamos a la proyección de gastos. Recuerden, chicos, este es un formato sugerido. Ustedes pueden utilizar su propio formato y la modalidad que mejor les convenga. No tengo que poner todos los conceptos, no necesariamente. No tienes que seguir la totalidad de estos pasos. Es meramente una ejemplificación para que ustedes identifiquen de dónde pueden salir estos números. Voy a hablar entonces de un alquiler mensual. Voy a hablar, hace un momento poníamos números de 5,000 pesos. Aquí vamos a contemplar una correlación. Si yo hablo de un alquiler de 5,000 pesos, bueno, aquí ya por ende, si pueden observar aquí, ya me ofrece los gastos operativos de 60,000 pesos de manera anual, porque mi costo mensual es de este monto. Entonces, hablábamos que los sueldos fijos que tenemos son de 20,000 y aquí, chicos, pueden observar cómo en este ejercicio, desde ahorita ya pueden ir visualizando. A ver, sobre mi proyección de ventas, mi estado de resultados, dice que la utilidad neta, antes de ponerle los gastos operativos, yo ya estoy teniendo pérdida, porque me dice, estoy teniendo gastos operativos de 300,000. Oye, rebasa mi capacidad. Entonces, ¿qué es lo que viene? Vamos a regresar pasos atrás. Vamos a tener que regresar en la parte, quizá, desde la inversión inicial, desde, a ver, ¿por qué se están saliendo estos números de las aportaciones? Entonces, ¿sabes qué? Pues la renta del local, voy a tener que buscar un local más pequeño, voy a poner 2,500. Recuerden, chicos, todo esto es ejemplificación y una visualización del futuro. De manera que entonces aquí mi costo o mi gasto operativo pues se va modificando. Entonces, tiene que ir proporcional y tiene que ir justificado. Vamos con servicios básicos de internet, agua, teléfono fijo. Voy a poner un costo mensual de los 1,900. Recordemos, puede ser más, puede ser menos. Pago mensual de software o licenciamiento. Vamos a ponerle 500 pesos de manera mensual. Y aquí yo me paso a otros. Estos son fijos y estos son gastos variables. Oye, ¿sabes qué? De gasolina, yo voy a estar gastando mensualmente, pues a lo mejor estoy pensando en una empresa que no depende del traslado y únicamente estoy gastando de manera mensual, voy a poner 4,000 pesos. Bueno, vean, chicos, cómo empiezan estos números a modificar el planteamiento. Y en esta primera etapa ya estamos superando aún más esta parte. Oye, Rosendo, ya traté de bajar lo más posible toda esta parte de mi costo de producción.
¿qué puedo hacer? Entonces, en la proyección de ventas, chicos, tiene que ir muy bien alineada y ahí es donde evaluamos. A ver, estoy poniendo un precio de venta muy bajo, estoy proyectando ventas muy bajas, pero vuelvo a esa parte, no se trata solo de inflar, sino que sí tengo una correlación. Probablemente entonces tengo que cambiar el tipo de unidades producidas, incorporar un producto número 4, todas esas variables. Vuelvo a decirlo, no te voy a preguntar como curador, oye, háblame de tu año 1, de tus 4 productos, ¿cuál es el que vende más? ¿En qué proporción y por qué sí? Bueno, sí tener claridad, probablemente puedo tener un producto número 4 y este producto número 4, por ejemplo, para justificar estos números, un precio de venta de 100 pesos, bueno, aquí es donde ya comienza una modificación en el esquema. No trato de inflarlos solo porque sí, pero sí tiene que haber una correlación. Y aquí es donde llega un choque de realidad, chicos, donde dices, a ver, aquí yo mismo estoy planteando una producción de, estamos hablando poquito más, estamos hablando de, son, a ver, 900, 110, 130, 1300, más de, en este caso, la producción tiene que estar justificada con el número de unidades que estamos visualizando. Vamos a estar teniendo la capacidad de estas 1300 unidades para poder ofrecer este producto, en este caso hipotético. Oye, ¿sabes qué, Rosendo? No tengo la capacidad. Bueno, entonces voy a tener que ajustar desde la inversión inicial para que haga este sentido. Ojo, me ha tocado ver estos resultados donde la inversión anual puede ser 30,000, 200,000, 400,000 pesos. Esto dependerá de la capacidad que en este momento tenga la empresa y sobre todo la visión que se esté considerando. Entonces, esto es meramente un ejemplo para que ustedes puedan visualizar la proyección del gasto y esta parte probablemente nos competa o nos atañe mucho más a la gran mayoría de todos los compañeros que están aquí presentes. Y es la parte de la depreciación, una proyección de las depreciaciones. Aquí yo voy a jalar este dato, voy a tomar en cuenta que el acumulado de estos dos fue de 302,800 y en mi estado de resultados voy a poner 302,800. Aquí, como les decía, si con lo vendido, proyectado en un principio, me estoy teniendo este déficit desde un principio, todavía falta este bloque. Es donde hicimos este ajuste hace un momento en la proyección de ventas, que fue de 1,429,200. Y aquí voy a regresarme, 1,429,200. Muy bien, siguiendo ese justificante. Vean, ahora si yo te estoy diciendo que vendo 1,000,000, es porque voy a regresar a mi proyección de ventas y tengo 4 productos, tienen este precio de venta, tienen un resultado esperado de esta cantidad de manera mensual. Esta parte quisiera saber, chicos, si les hace sentido, si vamos bien, si me captan la idea de cómo estamos llegando a estos números, de cómo se correlaciona una parte con otra, de cómo lo estamos justificando entre sí. Me regalan un like si está siendo claro esa parte, por favor. Ever nos dice que sí, Brenda también, José Ángel también, Horacio. Ok, si no está siendo claro, por favor escriban en el chat qué es lo que probablemente no está siendo lo más claro posible. Gracias, Héctor, para poder esclarecer la mayor cantidad de dudas posible y poder trabajar en conjunto este ejercicio. Entonces, todavía nos faltan estos 3 apartados. Vamos a tratar de ir lo más práctico posible para que ustedes puedan llevarse esto como ejercicio para casa. Tienen mi número y si hay alguna duda podamos esclarecer de manera 1 a 1 con ustedes. Entonces, vamos a la depreciación. Aquí voy a ir al ejemplo de que la depreciación del mobiliario y equipo de oficina en el valor del activo, en mi inversión inicial,
en el año 1 fue de, en este caso, recuerdo, de, no lo contemplamos en este primer proyecto, pero si volvamos al equipo de cómputo, que sí recuerdo que fueron 7,000 pesos, sí, yo sé que es raro una laptop de 7,000 pesos, vamos siguiendo el ejemplo. Tenemos aquí esta parte que quiero que presten mucha atención. El equipo de cómputo se deprecia hasta un 30%, de manera que estos 3 años se toma el 100% del 30%. El año número 4 está formulado para que sea del 10%. Oye, Rosendo, pero la verdad es que yo necesito comprar más equipos de cómputo. Bueno, ¿qué te puede servir? Equipo de cómputo, año 2. Y aquí el año 1 tú lo vas a dejar 0 y el año 2 comienzas a trabajarlo. ¿Sabes qué? Voy a hacer una inversión, ya vamos a mejorar en el año 2 a otra laptop de mejor calidad y la voy a poner en 14,000 pesos. ¿Sabes qué? Es una laptop de ese tipo y recuerda, equipo de cómputo, máximo el 30%. El año, la depreciación, como en este caso fue una compra en el año 2, lo voy a poner aquí en 0, no lo voy a tomar en cuenta. Y posterior a ello, considero 1, 2, 3 y el cuarto año, entonces aquí va a cambiar mi fórmula. Recuerden que estas no están formuladas en su totalidad, pero sí es un ejemplo para que ustedes identifiquen de dónde nace el origen de cada uno de estos productos, de cada uno de estos datos. Entonces, lo hago de esta manera para un ejemplo práctico y sepan cómo nace el número o cómo llegamos a esa totalidad. En la parte de abajo, ustedes van a poder ver la depreciación anual. Esta depreciación anual es la que yo voy a utilizar para que año con año yo pueda ir afectando. Vean, con estos, nada más, en este caso estamos utilizando 3 productos. Tenemos el caso del equipo de cómputo, tenemos el equipo de oficina no específico, que es del 10%, maquinaria equipo no específico, perdón, y veamos, el año 1 tiene de 4,100, el año 2 de 8,300 y el año 4 se regula y vuelve a haber estas variaciones. Año 1, equipo de cómputo año 2, pues por supuesto no aparece. Y aquí como el equipo de cómputo del año 1 se termina de depreciar en el año número 4. Entonces, aquí lo que debemos de tener en cuenta es cómo se va a ver traducido mis compras en activo fijo. Mis compras en activo fijo y qué porcentaje puede hacer. Este listadito, vuelvo a decirlo, puedes manipularlo, puedes quitarle, puedes ponerle, puedes modificar cada uno de estos elementos, de manera que pueda ser aplicable para, en este caso, tu proyecto, ¿va? Voy a entonces a utilizar el mobiliario y equipo de oficina. Voy a poner que ese año fue una compra de 10,000 pesos y aquí, recuerden, si se deprecia al 10%, se terminaría de depreciar en el año número 10. Y aquí es donde yo voy jugando con este tipo de ejercicios. ¿Sabes qué? Equipo de reparto, recuerden que habíamos hablado de una motocicleta. Vamos a considerar la depreciación, en este caso hipotético, para que tomemos en cuenta un llenado de números, ¿va? No voy a construir y bueno, aquí yo tengo una proyección con base a estos números de 9,600 pesos para el año 1 y los siguientes años desde este momento. Vean cómo este caso sí pudiéramos proyectar con mayor seguimiento, a excepción, por supuesto, que voy a eliminar porque es del 25%, entonces en el año número 4 se termina la depreciación de esta situación. O también puede ser el caso, ¿sabes qué, Rosendo? Pues no pudo hacer la compra de un equipo de reparto el primer año, pero sí probablemente el año número 2, y aquí yo te pongo una recomendación, equipo de reparto, año 2, voy a irme por una camioneta. Voy a poner un ejemplo, 150,000, y aquí como yo ya estoy contabilizando la totalidad hasta el año número 4, pero mi año 1
se convirtió el año número 2, bueno, voy a tomar en cuenta entonces esta proporción con base, digo, seguramente ustedes pueden hacer fórmulas más eficientes que estas, pero es meramente un ejemplo. Va, año 1, no estoy contemplando el equipo de reparto, a partir del año 2 ya aparece y ahí es donde se comienza a disparar la depreciación. Entonces, voy a mi estado de resultados, depreciación, voy a considerar el dato que tengo aquí, que son los 5,100, por el tipo de, en este caso, proyecto, cómo se inició. ¿Va? Y veamos cómo yo ya voy modificando esta fórmula. Los intereses por pagar, recuerden lo que les decía. A ver, de esta inversión total, esta inversión se consiguió a través de un préstamo, se consiguió a partir de un financiamiento privado, te están cobrando intereses. Si es así, bueno, necesito que establezcas si es un tema de intereses, si estamos hablando del 10% de manera anual, 30% de manera anual, ¿qué porcentaje es? Esto es una recomendación rápida. Si estás hablando de que fue un crédito bancario, de un préstamo, bueno, voy a identificar el porcentaje de intereses. Los intereses, esta parte puede ser muy variable. Voy a establecer un estándar de una tasa de interés anual del 37%. ¿Va? De manera que aquí nos están contemplando, en este caso, perdón, me metí en la casilla incorrecta. Muy bien, denme un segundo. A ver, coopera. Vamos entonces a hacer este ejercicio por punto 37 y aquí ya estoy contemplando estos elementos. Y ahora viene la parte fiscal. Y aquí, chicos, podemos hacerlo tan complejo o tan práctico como nosotros querramos. ¿Cuál es mi recomendación? Si tengas claridad de cómo nacen los números. Si tengas claridad, a estas alturas del partido ya tienes que haber delimitado cuál es el régimen fiscal por el cual vas a optar. Si es un régimen fiscal como el RECICO, que es calculado sobre los ingresos, sobre la cantidad efectivamente vendida, bueno, se vuelve mucho más práctico esta parte, porque recuerda que es una tabla donde tú puedes establecer estos porcentajes, es más bien, ya están establecidos estos porcentajes, pero tú se vuelve de manera muy práctica. ¿Qué pasa cuando es una actividad empresarial? La actividad empresarial va a llevar un proceso un poquito más complejo, vuelvo a decirlo, no imposible, pero sí un poquito más complejo, donde aquí yo te recomiendo, en conjunto con tu asesor o asesora, llenen este cálculo. Pero para poder llegar aquí, chicos, debemos de proyectar antes, por eso queda hasta el final, por eso antes de hablar, antes que todo, llevé esta secuencia. Debemos de proyectar muy bien mi costo de lo vendido, debemos de proyectar muy bien mis ingresos, porque sobre esto voy a generar entonces mis impuestos. Aquí me voy a basar en un ejemplo de una actividad empresarial, o en este caso por practicidad voy a utilizar el reciclo, ¿va? Entonces, mis ventas totales de este año 1, me voy a regresar. Este año 1, mi ingreso proyectado es este millón. Vamos entonces aquí a este punto y vamos, recuerden, voy a buscar la tabla anual. Entonces, si yo supero este 1%, el millón de pesos, voy a irme a esta tabla, porque hasta aquí tengo la capacidad para llegar a este monto. Entonces, no supero los 2.5 millones, voy a considerar el 2%. Vamos entonces sobre el 2%. Vamos entonces, punto 02. En un segundo, aquí tenemos un pequeño error. No, lo siento, es del 2%. Vamos aquí, multiplicamos este monto por punto 02. Ah, está formulado. Aquí nos va a jugar un poquito esta parte.
multiplicamos por 0.02, sigue habiendo error. Una disculpa, chicos. Voy a movilizar aquí mi camarita porque no los alcanzo a ver. Voy a utilizar la general por 0.02 y vemos cómo el impuesto ahora ya hace sentido. Viene siendo de ISR, chicos. Vean, no hemos acabado. Es la primera parte. Lo recomendable es que consideres ambos. Muchos emprendedores se quedan hasta aquí. Ojo, chicos, yo no te voy a preguntar como jurado, oye, dime tu año número 3, ¿cuánto fue de IVA? No, probablemente te voy a preguntar de impuestos cuánto fue la totalidad, pero no te voy a pedir que me los clasifiques, a menos de que tu proyecto sí tenga una especificidad muy en lo específico, muy clara, perdón, de que tenga que tener cuidado en la parte fiscal. Pero si tu proyecto requiere una atención general, puedo optar por estos porcentajes, o en este caso por este régimen que nos da esta ventaja del 2% de manera anual. Ahora, esta es la primera parte, recuerda, mis dos impuestos principales, IVA e ISR, puedo tener un IEPS, también puedo tener un IEPS, pero aquí voy a considerar entonces el tema del IVA. Estoy considerando que mi giro es tengo que cobrar el 16%. Si yo obtuve ventas, entonces, de esta manera, del 1.429.200, bueno, acuérdate que estoy considerando mi impuesto total. Aquí ya me está haciendo la fórmula, me parece. Sí, ya me la está haciendo la fórmula. ¿Qué fue lo que hice? Este monto lo dividí entre, aquí puedes ver tú la fórmula, 1.16 por 0.16 para obtener el IVA trasladado. Ahora, me hace falta mi IVA acreditable. Y aquí es donde yo voy a poner un estimado de compras. Y aquí en el estimado de compras se volvería un problema muy grande. Hay quienes sí lo hacen, yo te lo diría, vete a lo práctico en este punto. Lo clave son tus ingresos, tus salidas principales, pero en este punto sí puede ser muy estratega. ¿Y qué es lo que yo he utilizado en competencias y en eventos? Bueno, voy a tomar en cuenta en este caso, mi costo de lo vendido, voy a tomar en cuenta lo siguiente. Del estado de resultados, costo de lo vendido, porque recuerda, para que una deducción sea válida, tiene que ser estrictamente indispensable y que éste se considere dentro de la operación, dentro de la ejecución del modelo de negocio. Por ende, yo puedo clasificar hasta los gastos operativos. Habrá gastos operativos que también sean tomados en cuenta, pero como ya es un tema más al detalle, por algo práctico, yo te recomendaría lo siguiente. Yo tomaría los gastos operativos que fueron de 302.800 para irnos a esta parte. Lo voy a poner aquí y aquí es donde yo ya tengo unas compras estimadas. Vuelvo a decirlo, en gastos operativos también podemos sumar algunos conceptos. Si tienes el tiempo de separar ambos, adelante. Esto es una forma práctica para poder clasificar. ¿Por qué lo compenso? Porque de alguna u otra manera la mano de obra va a compensar algunos de los elementos del gasto indirecto. Personalmente, estas proyecciones me han funcionado y me han hecho mucho sentido por la parte que nosotros tenemos en cuanto a la compensación entre los conceptos fiscales que hay entre el costo total y los puntos que tienen que ver con los gastos operativos. Entonces, misma regla, si a mis ingresos fue entre 1.16 por 0.16, lo que voy a hacer ahora es este mismo funcionamiento. Denme un segundo. Denme un segundito. Vamos entonces a utilizar mis compras entre 1.16 por 0.16. Entonces, aquí vamos a tener una consideración, chicos. Esto es mi impuesto a cobrar, en este caso, a pagar. Si mis ventas fueron mayores a mis compras,
entonces tengo un impuesto a pagar. Si mis compras fueron mayores que mis ventas, hay un impuesto a cobrar. Pero ojo, mucha gente diría, oye, Rosendo, pues mejor tenemos impuesto por devolución. Sí, todo el mundo quisiéramos eso, pero ahí es donde la autoridad fiscal te dirá, entonces, ¿por qué tienes negocio? Si siempre estás comprando más de lo que estás vendiendo. Tiene que ser proporcional, chicos, como recomendación general. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Acá arriba yo tenía un resultado de ISR de 28,000 pesos y tenía un resultado de IVA de 155,000. ¿Qué es lo que hice de esta manera? Entonces, lo que yo voy a hacer es sumar mi ISR más mi IVA y me da un total de 183,949,50. Y este dato, aquí vengo, 183,949,30. Voy a modificarlo, ¿va? Aquí está. 949,52. 949,52. $949.52 y aquí es donde yo ya termino un año 1. En esta parte, chicos, voy a regresarme a la observación de ustedes, de pantalla, y es donde me gustaría preguntar qué dudas surgieron, qué dudas están apareciendo en este primer año. Si vemos de dónde sale este resultado del flujo libre, vamos a considerar mi inversión total menos, en este caso, mi utilidad neta, que la utilidad neta es todo este procedimiento que llevamos, ¿vale? ¿Cómo saco o por qué tengo aquí el CAPEX? Porque el CAPEX se vuelve una herramienta fundamental para poder considerar inversiones en los siguientes años. ¿Me pudieran apoyar, chicos? Si esto hace sentido, si hay alguna duda, si esto hace sentido, por favor regálame un like para saber que vamos bien. Si hay partes que usted diga, ¿sabes qué? Creo que necesito otra explicación. Por favor, hay que dar otra pasadita, lo podemos hacer también. Entonces, chicos, esta es una forma práctica de cómo puede surgir un estado de resultados. No quiero entrar tanto en lo tecnicismo, sí sepan que lleva este procedimiento, no hagan números nada más por ponerlos, hay que tener la claridad. Cuando ya nos sentamos con un proyecto en específico, pues bueno, surge de una manera más rápida. Ahorita lo que estamos haciendo es una especie de ejemplificación con no la especificación de un proyecto, sino con datos que pueden ser clave para la elaboración del mismo. Entonces, chicos, esta plantilla ya tienen ustedes este documento. Como pudieron ver, habrá partes donde no está formulada, habrá partes donde van a tener que ustedes que modificar un poquito, pero sí sepan de dónde nacen estos números y cuál es este procedimiento que vamos a tomar en cuenta. Muy bien, chicos, pues estamos a punto de cumplir con las 2 horas y respetando los tiempos, me gustaría dejar este espacio para saber si hay alguna duda, algo más que les gustaría acceder. En este momento en el chat te estoy poniendo lo que es mi número de teléfono, 375-100-6613, su servidor Rosendo López, para si te gustaría programar un espacio, hacerme parte de la agenda, un espacio para contigo, por supuesto no tiene ningún costo, para poder apoyarte en este proceso de elaboración de tu estado de resultados. Como les digo, mañana tengo una sesión con un Enactus Team Project y si contigo te gustaría que tengamos un espacio, por favor, házmelo saber. De momento voy a entonces ir cerrando la presentación. Esto es un ejemplo rápido de cómo ustedes pudieran proyectar este primer año de este ejemplo de empresa. Hicimos algunas correcciones, como se pudieron dar cuenta. Hay algunas partes que hicimos ajustes, que vamos a tener que regresar al planteamiento de la inversión, que vamos a tener que modificar parte de los costos, pero sí tiene que haber una secuencia entre sí, entre los siguientes años. ¿Qué es lo que haría yo en este caso de empresa del siguiente año?
Voy a revisar la utilidad neta. A ver, la utilidad neta me dice que estoy obteniendo 87,000 pesos. Bueno, parte de mi inversión total, si yo voy a agregar aquí en inversión total un monto que supere los 87,000 pesos, por ende, yo tengo que justificar ahora intereses que voy a pagar adicionales a este monto y sobre todo los montos de la primera inversión del año 1. Entonces, chicos, son algunos complementos. Voy a estar al pendiente de con ustedes y voy a cerrar con una pequeña frase que tengo para ustedes para parte de esta presentación ir culminando, ¿vale? Como en Actors, demostramos que un proyecto con propósito también puede ser financieramente sólido, generar ingresos reales, operando con eficiencia, reinvertir con estrategia y construir un modelo que no solo sea rentable, sino escalable. Hoy nuestras finanzas no son solo números, son la evidencia de que estamos listos para crecer con impacto. Por su atención, chicos, muchas gracias por el espacio. Voy a estar al pendiente por ahí de tener algún contacto. Por ahí un iPhone nos dice muchas gracias, de mucha utilidad este programa. Estoy contento de estar aquí con ustedes, chicos. Si hay algo que les gustaría agregar, por favor háganlo. ¿Qué se llevan de esta sesión? Por favor, déjenmelo ahí en el chat. Si les agradó, gracias, Chio. Qué gusto saludarte. Espero que te encuentres muy bien. Eh, a todos los enactors que hoy nos acompañan, pues ahora sí que un éxito también de mi parte, un corazoncito. Nos vamos a ver por ahí en la competencia nacional. Hice un corazoncito como el de Peña Nieto. Pero bueno, contentos. Aquí Pugi, también la asesora empresarial, les saluda. Contentos de estar aquí con ustedes. Y pues bueno, gracias a ustedes. Les dejo mi número, lo tienen por ahí. Y bueno, cedo los micrófonos al staff de Nactus México para saber cuáles son los siguientes pasos. Hola, hola, no, pues muchísimas gracias, Rosendo, por esta gran sesión, súper nutritiva. Chicos, muchas gracias. Les voy a poner en el chat, perdón, la lista de asistencias, perdón, el link de asistencias de la academia de hoy. Y también por aquí, Blue, ¿estás aquí? Sí, aquí ando. Súper bien. Azul les va a compartir también el listado de asistencias, pero para los que están por parte de AgroYouth, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Rosendo. Chicos, muchas gracias por estar aquí. Rosendo, mil gracias. Como siempre, pues siempre nos has apoyado. Te agradecemos muchísimo y te vemos en la competencia nacional, ¿va? Nos vemos muy pronto. Que tengan un bonito fin de semana, una bonita tarde y seguimos en contacto. Muchas gracias. Mucho éxito. Muchas gracias. Hasta luego, chicos, que estamos al pendiente. Bye bye. Gracias. Nos vemos, chido. Cuídate. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, bye. No olviden, por favor, tomar su asistencia, ¿va? Maestra Miley, es en el link la asistencia. Excelente, muchas gracias. Sí. Azul, ¿va a ser un link? Ah, ya. Azul ya les puso por aquí el link para que se registren los de AgroYouth, ¿de acuerdo? En el chat. Un gusto, Rosario.